Hoy vamos directo a hacer una inmersión profunda en el panorama de noticias de este 4 de marzo de 2026. Tenemos sobre la mesa todos los reportes del portal Ahora Misiones y la verdad es que es un día con una densidad informativa abrumadora. Sí, es un volumen tremendo. Y creo que, antes de desglosar los datos, es vital establecer una regla clara para quienes nos escuchan hoy. Totalmente de acuerdo. Porque las fuentes que vamos a analizar tienen una carga política inmensa, tanto a nivel geopolítico mundial como en la política interna argentina. Así que nuestro enfoque aquí va a ser estrictamente neutral. Exacto. No vamos a tomar partido, vamos a exponer los hechos, las declaraciones y los datos duros tal como se presentan, de manera objetiva para entender el panorama completo sin sesgos. Bien, vamos a desempacar todo esto entonces. Y empecemos por el tema que está sacudiendo el tablero global, el estallido en Medio Oriente. Que ya superó la categoría de conflicto regional. O sea, escaló a un nivel bélico masivo. Tenemos a Estados Unidos e Israel llevando a cabo bombardeos sobre Irán. Esto como respuesta, tras confirmarse la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Y la respuesta de Irán fue inmediata. Inmediata y contundente. Atacaron bases estadounidenses en Qatar y en Kuwait. E incluso lograron que sus drones impactaran la embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita. Lo cual es una vulneración de seguridad enorme en la región. Y al mismo tiempo, la ofensiva israelí se expandió hacia el Líbano. Los reportes hablan de 11 muertos y más de 58,000 desplazados. Es una catástrofe humanitaria. Pero lo fascinante aquí, si lo analizamos desde una perspectiva macroeconómica, es cómo esto se traduce en un colapso global en tiempo real. Claro, el efecto mariposa. Tal cual. Porque la clave no son solo los ataques, sino el control del territorio. Los guardianes de la revolución de Irán anunciaron que tomaron el control del estrecho de Hormuz. Que no es un simple canal de agua. No, para nada. Es el cuello de botella por donde transita el 20% de todo el petróleo del mundo. Al amenazar con cerrar ese paso, el precio del crudo saltó más de un 7%. En cuestión de horas. Exactamente. Y los mercados financieros odian la incertidumbre. Vimos un desplome casi automático en las bolsas globales, con un impacto brutal en Asia. Porque Asia es el motor manufacturero. Claro. Dependen desesperadamente de ese petróleo para que sus fábricas funcionen. Si les cortas la energía, la economía mundial tiembla. Y el impacto diplomático de todo esto parece sacado de la Guerra Fría. Tenemos a Donald Trump ordenando a los ciudadanos estadounidenses abandonar 12 países de la región de forma inmediata. Una evacuación masiva. Y luego está el conflicto con Europa. Trump amenazó directamente a España con cortar lazos comerciales. Y esto ocurre porque Madrid se negó a ceder sus bases militares. Exacto. Las bases de Morón y Rota. España se amparó en la legalidad internacional para no prestarlas para esta ofensiva estadounidense. Lo que demuestra cómo Washington está presionando a sus aliados históricos hasta el punto de la fractura. Y esa presión también está sacudiendo a América Latina. Vimos varias reacciones hoy. Sí. En Colombia, el presidente Gustavo Petro vinculó los ataques directamente con el control del petróleo y la situación del pueblo palestino. Pero lo de Chile es quizás lo más tenso a nivel diplomático. Totalmente. La transición presidencial en Chile acaba de colapsar. La reunión entre Gabriel Boric y el presidente electo José Kast se rompió. Por presiones externas. Sí. Kast se alineó con las exigencias de Estados Unidos sobre un cable submarino de fibra óptica financiado por China. Básicamente, Washington está forzando a los países a elegir un bando tecnológico y comercial. Y hablando de recursos, está la declaración de Trump sobre Venezuela. Afirmó haber extraído ya 100 millones de barriles de petróleo a través de PDVSA como, digamos, compensación por operaciones militares. Es un rediseño forzoso del mapa energético global. Y aquí es donde llegamos a la conexión local. El momento donde todo este caos internacional aterriza en Argentina y específicamente en Misiones. Que es lo que realmente ilustra cómo funciona el mundo hoy. Claro. Mientras a nivel nacional, vemos a Javier Milei reunido en Olivos con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, marcando un alineamiento firme. Un alineamiento total con Washington. Sí, al mismo tiempo, en Andresito, en la provincia de Misiones, ocurre algo que paraliza la producción. La yerba mate Don Omar, una empresa local, reportó que sus exportaciones a Siria quedaron totalmente frenadas. Porque las navieras cancelaron las rutas. Exacto. Las rutas marítimas hacia esa zona se cancelaron por la guerra.
Y si miramos los datos, Siria y el Líbano representan casi el 70% de las exportaciones de yerba mate argentina. Es un golpe devastador y es el ejemplo perfecto de la fragilidad de las cadenas de suministro. Un dron cae en Riad y la hierba se queda en Andresito. Tal cual, el sistema logístico opera sin margen de error. Las aseguradoras entran en pánico, los barcos no salen y un productor misionero de repente no puede vender su cosecha. No hay un escudo local contra un shock geopolítico de esta magnitud. Es una cadena de dominó, pero pasemos al plano nacional porque la olla a presión en la política y la economía argentina también está al límite hoy. La tensión institucional está en un punto crítico. Vimos un enfrentamiento público y directo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y las acusaciones son gravísimas. Luis Petri, el ministro de Defensa, acusó a Villarruel nada menos que de golpista. Dijo que apuesta al fracaso del gobierno. Y la respuesta de la vicepresidenta marca el nivel de degradación del debate. Sí, ella dejó en claro que no va a renunciar. Dijo que se queda hasta 2027. Pero además responsabilizó a Petri por el vaciamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas. Dejando a miles de militares sin cobertura. Y los términos que usó para referirse al ministro fueron, insólitos para ese nivel de gobierno. Lo llamó vecina chusma. Y dijo que se la pasa haciendo cosplays. Es el lenguaje de las redes sociales metido de lleno en el poder ejecutivo. Y esto pasa mientras el país necesita una estabilidad extrema. Y mientras ellos se pelean en público, en el Congreso se mueve otra agenda. El gobierno nacional transfirió 20,000 millones de pesos en aportes del Tesoro Nacional. Los famosos ATN. Fueron girados a 6 provincias, entre ellas Misiones. Y esto ocurre justo en la semana donde se está debatiendo la reforma laboral. A ver, para entender la mecánica de esto, los ATNs son fondos de emergencia que el Ejecutivo distribuye de manera discrecional. No pasan por un presupuesto rígido. Exacto. Y en la práctica funcionan como una herramienta de negociación política. Cuando ves transferencias millonarias a las provincias al mismo tiempo que el gobierno busca votos para una reforma estructural, estás viendo cómo se asegura la gobernabilidad. Claro, es pragmatismo puro. Totalmente. Y hablando de pragmatismo, tenemos a un grupo de gobernadores asistiendo hoy a la Argentina Day, esto es en Canadá, en una cumbre megaminera. Están buscando inversiones extranjeras. Ofreciendo recursos al mejor postor. Pero el contraste es brutal cuando miramos los datos de la economía real que salieron hoy. El reporte de Audemus. Sí, Argentina registra la segunda mayor caída industrial del mundo. Solo estamos detrás de Hungría. Es un dato alarmante. Pinza sobre la industria. ¿A qué te refieres con efecto pinza? Por un lado, tienes una recesión profunda que desploma el consumo. La gente no compra. Y por otro, una apertura comercial que inunda el mercado con importaciones. La industria local queda asfixiada. Exactamente. Y no son cierres de empresas nuevas o improvisadas. No, hoy vimos el cierre de la metalúrgica Scar en Córdoba, una fábrica con 56 años de historia. Medio siglo de producción que desaparece. Y en la ciudad de Buenos Aires cerró SK, una textil muy importante. Despidieron a todo su personal. También está el caso de Peabody, la firma Goldman. Es cierto. Pidieron la apertura de un concurso preventivo de acreedores. ¿Qué significa esto en la práctica para la empresa? Es un salvavidas legal, un último recurso antes de la quiebra. Básicamente le dicen a la justicia que no pueden pagar sus deudas para congelar embargos y renegociar con bancos y proveedores. ¿Pero esto salva a la empresa a largo plazo? Depende. Si logran reestructurar la deuda, ganan tiempo. Pero si el contexto no cambia, si la gente sigue sin comprar sus electrodomésticos, solo están retrasando lo inevitable. Y toda esta presión industrial se está trasladando directamente a las calles. El termómetro social está el rojo vivo. Hoy tenemos un paro nacional del sector del neumático por los despidos en FATE. Y el sindicato de pilotos, APLA, anunció que va a demandar la inconstitucionalidad de la reforma laboral. A eso sumale los docentes en paro en provincias como Córdoba y Entre Ríos. Y la gran convocatoria feminista para el paro del 8 de marzo, el 8M. Que este año centra sus reclamos directamente contra las políticas de ajuste económico. Claro, hay una multiplicidad de focos. Que nos indica que la conflictividad ya es transversal. No es un gremio aislado. Son los docentes, los obreros industriales, el transporte y los movimientos sociales reaccionando al mismo tiempo. Esa es la realidad económica. Y eso nos lleva a ver cómo impacta todo este estrés en la vida cotidiana. Especialmente en Misiones. Sí,
Aterrizando en la provincia. Hoy miércoles, Posadas registró una sensación térmica de 43 grados. Un calor absolutamente sofocante. Y a esto se le suman tragedias diarias en materia de seguridad vial. Hubo un choque fatal en la Ruta 14, en Guaraní. Un motociclista de 65 años falleció. Sí. Y también se reportó un despiste grave en San Vicente. La infraestructura y la seguridad en las rutas siguen siendo temas urgentes. Aunque hoy también vimos un contraste tecnológico interesante en Posadas. El tema del sistema 911. Exacto. El sistema de videovigilancia logró detectar en tiempo real a un joven que merodeaba viviendas de madrugada y coordinaron su detención. Es fundamental que la prevención funcione, sobre todo en contextos de crisis donde la vulnerabilidad suele disparar el delito menor. Totalmente. Pero para equilibrar, hoy tuvimos una excelente noticia en el ámbito local. La actualización desde el hospital. Así es. El alumno de la escuela industrial que resultó herido hace unos días evoluciona favorablemente. Ya salió de terapia intensiva, está consciente y pasó a sala común. Es un alivio tremendo para su familia y para toda la comunidad de Posadas. Sin duda, un poco de luz en un día tan pesado. Pero nos queda una última pieza del rompecabezas de hoy. Que parece pertenecer a otro ámbito, pero es clave. El fútbol. La AFA decidió suspender la fecha 9 del torneo Apertura. ¿Por un paro dirigencial? Sí, un conflicto por los derechos de televisión y la distribución de recursos económicos. Y esto es mucho más que un problema deportivo. A ver, explícanos por qué es tan relevante en medio de todo lo que estamos hablando. Si conectamos esto con el panorama general, el fútbol en Argentina funciona como la principal válvula de escape social. Es el respiro del fin de semana. Exactamente. Es un subsidio emocional para millones de personas que vienen acumulando el estrés de la inflación, de la inseguridad, de los despidos. Y de repente, clubes como River o Boca no salen a la cancha. Claro, cuando el fútbol, que siempre suele estar blindado, se paraliza por falta de liquidez, te demuestra que la crisis perforó todas las capas institucionales. Le cortan a la sociedad su canal de descarga. Exacto. Se apaga el mecanismo de evasión y toda esa presión se queda acumulada. Pues una analogía perfecta de la olla a presión. Bueno, hemos recorrido un escenario enorme hoy. Muy denso. Vimos cómo una decisión en Medio Oriente hace temblar las bolsas asiáticas. Cómo la geopolítica frena las exportaciones de una yerbetera en Misiones. Pasamos por los cierres de fábricas históricas en Córdoba. Y terminamos sin fútbol el fin de semana por falta de recursos. Queda clarísimo que ya no existen las noticias lejanas. Para nada. Todo está conectado. Y eso nos lleva a un punto final para reflexionar. Sí, creo que la gran pregunta que nos deja este análisis para quienes nos escuchan es sobre la autonomía. ¿En qué sentido? Vivimos en un mundo donde la globalización hace que las crisis internacionales dicten el precio del transporte, el costo de la energía y hasta si podemos vender o no nuestros productos locales. Claro. Entonces, frente a todo esto, ¿qué significa realmente la soberanía nacional hoy en día? Es una gran pregunta. ¿Estamos los ciudadanos comunes a merced de decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia, sin ningún tipo de control sobre nuestro propio destino? Es un dilema profundo para seguir explorando. Y con esa reflexión, cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar todo este caos informativo de manera objetiva y profesional. Ha sido un análisis intenso. Lo fue. Y recuerden que toda la cobertura periodística de los temas que desarrollamos hoy proviene de Ahora Misiones. Para más información y para seguir la evolución de estas noticias, visiten ahoramisiones.com.ar. Hasta el próximo análisis.